Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Aula Virtual, soy el maestro Arturo y el día de hoy vamos a hablar sobre la herencia indígena. México es una nación formada por diversos grupos culturales, los cuales comparten elementos como lengua, religión o historia, y muchos de estos grupos corresponden a indígenas, y tienen tradiciones que practican desde hace muchos años, incluso antes de la llegada de los españoles, y se transmiten de una generación a otra. Como sucede con todas las culturas, las tradiciones se mezclan. La lengua, la vestimenta, algunas ceremonias, los rituales, las creencias, algunos platillos y la arquitectura son parte de esas tradiciones, que expresan la cultura o visión de cada grupo. En nuestro país se reconocen más de 60 pueblos indígenas, todos con lengua propia, tradiciones muy particulares y una distribución territorial muy variada, pues habitan en las selvas, en los bosques o en las regiones desérticas, y están concentrados sobre todo en el sur, en el sureste y en el centro del país, aunque también hay algunos en el norte. Muchos de los grupos indígenas de México son políglotas o al menos son bilingües, pues conservan su lengua materna, y además han aprendido a hablar el español para comunicarse con los mestizos. ¿Y tú sabes cuáles son los pueblos indígenas y las lenguas que se hablan en tu estado? Nuestras costumbres y tradiciones son herencia de nuestros antepasados y combinan las influencias culturales que ocurrieron y ocurren a lo largo de la historia del país. Por ejemplo, alimentos como los chiles en nogada expresan la combinación de sabores y saberes de origen indígena y mestizo. Además se relacionan con una época particular del año, cuando se celebra la independencia de México y cuando la nuez y la granada se cosechan en las regiones semidesérticas de México. La combinación de prácticas culturales entre grupos étnicos también se observa en las ciudades. En esta conviven mestizos, indígenas, españoles, afrodescendientes y asiáticos. Los mestizos, así como los indígenas, se subdividen en muchos grupos, que se distinguen por la religión que practican, por los barrios o colonias donde habitan, por el tipo de labor que desempeñan o por sus expresiones culturales, como la música. En las ciudades también se han formado las llamadas tribus urbanas, que son grupos de personas, sobre todo jóvenes, identificados por una actividad, un tipo de música, una vestimenta e incluso una forma de hablar muy particular. Y dime, ¿tú conoces cerca de tu casa alguna tribu urbana? Y es así como hemos llegado al final de esta clase. Espero que les haya gustado muchísimo este tema. Yo soy el maestro Arturo y no me despido porque nos vemos en la siguiente clase. Adiós.